¿Cuáles son los puntos que nos ayudan a entender la seguridad de la doctrina del arrebatamiento? Y como lo dice Tesalonicenses, un evento que va a suceder de manera simultánea o paralela con la resurrección de los muertos antes de la tribulación y gran tribulación. El primer punto que vimos la semana pasada fue la inminencia de su venida. La inminencia de su venida. ¿Qué significa la inminencia? Que es algo que va a ocurrir. Cuando hablamos de la inminencia, es algo que va a ocurrir. Algo inminente es algo que llueve, truene o relampaguee, va a ocurrir. Es inminente. No hay nada que nos diga que esto no es una realidad para los cristianos. Desde el principio de los tiempos nos encontramos a Jesús enseñando que Él va a regresar, enseñando que Él va a volver, hablándole a sus discípulos acerca de su retorno. Nos encontramos el Nuevo Testamento en muchas cartas. El apóstol Pablo habla de que Cristo va a regresar. El apóstol Juan habla del anticristo y habla de la santidad que se requiere para el día de su venida. El apóstol Pedro habla acerca de los tiempos del fin. Así que, hermano, la iglesia primitiva tenía claro que sí o sí el Señor regresa. Dice en una de sus cartas: algunos tienen como tardanza la venida de Cristo, pero no es que el Señor tarde, sino que el Señor extiende su misericordia para que los que se tienen que salvar se salven, porque no quiere que ninguno perezca. La iglesia era la iglesia del principio, hermano. Entonces se saludaba, se despedía con la expresión de Maranata, respiraba, palpitaba con la venida de Cristo. Era una realidad constante. Hermano, eso debe ser parte de nuestras pláticas, debe ser parte de nuestros diálogos, debe ser parte de nuestras pláticas de café. Pero el puro hecho de que nosotros digamos el Señor viene pronto, eso ya es algo que nos debe de causar gozo, que podamos tener la segunda venida de Cristo como algo real y verdadero en nuestras vidas. Bueno, de eso hablamos ya. Pero bueno, además de la inminencia de su venida, y ahí están algunas citas que nos dicen que la venida del Señor es algo que la iglesia del principio tenía como una realidad indiscutible. Así ha sido en toda la historia de la iglesia evangélica. Parte, hermano, solo digo esto como un dato interesante, parte de lo que provocó la iglesia medieval, parte de lo que provocó que se entraran tanto en fantasías, en fetichismos, en idolatrías, que hicieran a un lado la Biblia, hicieran a un lado los fundamentos de la doctrina de Cristo, como la palabra los enseña, se centraran más en tratar de establecer un poder hegemónico para controlar a las naciones a través de un poder en Roma, etcétera. Fue porque dejaron de ver la segunda venida de Cristo. Entonces, habiendo dicho eso, segunda cosa por lo cual nosotros podemos estar tranquilos y firmes, y que es un dato importante acerca del arrebatamiento. Segundo punto, nadie sabe el día de su venida. Es algo que tú debes de saber acerca del arrebatamiento. Es algo que tú debes de saber acerca de la segunda venida de Cristo y que la Biblia nos enseña. Mateo 24. Mateo 24. Te voy a pedir que hablas ahí en el versículo 36. Mateo 24, 36. Contundente. Jesucristo es contundente. Pero el día y la hora nadie sabe. Léelo otra vez. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe. Entonces, hermano amado, no podemos nosotros categorizar, ser categóricos. No podemos nosotros afirmar el día de la venida de Cristo. Así como no podemos nosotros confiar en aquellos que no hablan de la segunda venida de Cristo, así como nosotros no podemos
considerar como un cristianismo completo, bíblico, a quienes niegan la venida de Cristo, tampoco nosotros podemos confiar como un cristianismo bíblico a aquellos que afirman bajo cualquier pretexto que saben el día, la fecha en que Cristo viene. No podemos nosotros ser tan ignorantes ni tampoco minimizar la realidad de la venida de Cristo y estar esperándola. Pero tampoco podemos creerle a los falsos profetas que dicen tener el día y la hora, a los falsos apóstoles. ¿Sabes cuántos apóstoles modernos fraudulentos han utilizado la venida de Cristo para enarbolar su poder y su manipulación diciendo que el Señor viene? Ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre sabe el día del Señor. Pero mira lo que dice después: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Es decir, nadie puede decir fecha, nadie puede decir hora. Sin embargo, el Señor sí nos dice, pero tú puedes discernir, no una fecha, no un año, no un día, no una hora, pero sí tienes que entender que va a ser como en los días de Noé. ¿Cómo? Comunes y corrientes, cuando todo el mundo esté en sus asuntos, cuando todo el mundo esté en sus rollos. Porque en los días de Noé, hermano, no había nada que pareciera extraordinario. Es más, hermano, en los días de Noé parecía que todo el mundo prosperaba. Parecía que todas las cosas iban saliendo bien para la humanidad de ese tiempo. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, estaban haciendo lo que normalmente se hace en la vida: comer, casarse, multiplicarse. Aunque también hay un dato muy importante, pero todo esto lo estaban haciendo en violencia, en corrupción y en perversión. Es decir, casándose, comiendo, bebiendo, pero con gran pecado, en un ambiente de gran perversión. Entonces, hermano, son días comunes, son días normales, son días que no parecen ser nada relevantes, pero pregúntate, en los días de Noé, ¿qué dice la palabra? Había violencia, corrupción e inmoralidad como hasta ese momento no se había visto. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron. No obstante, en los tiempos de Noé sí sabía que venía un tiempo de juicio, pero se le dijo el día a Noé. No, hermano, solo se le dijo construye, solo se le dijo trabaja, solo se le dijo sirve, solo se le dijo esfuérzate. Dios no le dio la fecha a Noé, solo le dijo viene un juicio, trabaja, prepárate, esfuérzate. Hasta que vino el día, el Señor cerró la puerta y ya nadie pudo escapar. Pero ni siquiera Noé supo. Aún Noé, hermano, estaba ahí ya trabajando, dando los últimos retoques, no sabía cuándo iba a ser el juicio, pero él creía con todo su corazón que lo que Dios había dicho acerca de un día en que todo se acababa, Noé estaba seguro de que un día todo se iba a acabar. La gente pasaba y se burlaba de Noé. La gente pasaba y dice, ¿qué estás haciendo, Noé? Me estoy preparando porque el Señor viene y va a traer juicio. Y la gente se burlaba y dijo, ¿cómo crees? Mira, estamos siendo todos tan felices, todos estamos disfrutando de nuestro pecado, estamos disfrutando de nuestras comilonas, de nuestras borracheras, todos estamos disfrutando de esta ideología homosexual donde todos contra todos, y mira qué felices somos. Y tú estás allí perdiendo el tiempo congregándote los miércoles. Y burlándose estaban. Pero mira, Noé trabajó con su familia, que ese es un tema interesante. Él trabajó con su familia. Su familia al final aceptó caminar, aceptó trabajar, aceptó servir, aceptó ministrar junto con su padre, aunque tampoco ellos sabían cuándo iba a ocurrir aquello que Dios había dicho. Cuando llegó el día, lo único que pasó es que Noé escuchó un ¡pa!
¿Qué fue eso? La puerta se cerró. Estaban todos ahí trabajando, pintando, acomodando, los animales ya habían entrado, acomodando los animales, y de repente un golpe. La puerta se cerró. ¿Quién cerró la puerta? Dice la palabra que fue Dios. Y se llevó la llave. El arrebatamiento, hermano, va a ser de la misma manera. La iglesia trabajando, la iglesia consagrándose, la iglesia santificándose, la iglesia reuniéndose, la iglesia alabando a Dios, la iglesia poniendo a Dios en el centro. Y un día va a ser el arrebatamiento. En el tiempo de Noé fue el golpe de la puerta cerrándose. En el tiempo del arrebatamiento dice la palabra que va a ser un sonido de trompeta que solo los hijos de Dios vamos a escuchar. Y se acabó. Pero nadie sabe el día y la hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velar, orar, congregarnos, aprender su palabra, crecer en la fe, crecer en la santidad, crecer en la consagración, seguir predicando el evangelio. No sabemos cuándo viene, así que hay que predicar. Solo Dios sabe quiénes son todos los salvos y todos los que van a ser arrebatados. Nosotros no. Así que como no lo sabemos, hay que seguir hablando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay que seguir hablando a nuestro vecino. Hay que seguir metiendo animalitos al arca de salvación que es Cristo Jesús. Casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está el arrebatamiento. Nadie sabe el día, dijo el Señor. Lo que sí, serán como los días de Noé. Y cuando ocurra, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, la una será tomada. Ese tomar es claro, hermano, es un arrebatamiento. Y la otra será dejada. Y después concluye esta parte diciendo: velad, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Una vez más, cierra el enunciado, hermano, diciendo: nadie sabe, empieza diciendo: nadie sabe el día y la hora, solo el Padre. Y termina este enunciado diciendo: velad y orad, porque ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. Ustedes no saben. Lo único que te queda es velar. Lo único que te queda es trabajar, es servir, es esforzarte. Le preguntaron a Martín Lutero que acerca de la venida del Señor, si él sabía, si él tenía una idea de cuándo venía el Señor, y Martín Lutero dijo: no, yo no sé cuándo venga. Lo único que sé es que si el Señor viniera hoy, yo sembraría un árbol. Todavía, dice él, sembraría un árbol. Lo que estaba diciendo, en otras palabras, es: si el Señor viene hoy, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Seguir trabajando, seguir sembrando, seguir esforzándome. Pero no sabemos. No hace falta ninguna señal específica para que se cumpla el retorno de Cristo por su iglesia. Así que, hermano amado, aunque tenemos evidencias, aunque tenemos algunos datos, estos datos, hermano, solamente son eso, datos. Pero no podemos decir: bueno, como ya está la Agenda 2030, entonces el Señor viene para el 2030. Sería lo más absurdo. Cuando vino Hitler, hermano, cuando Hitler estableció su Tercer Reich, muchos cristianos dijeron: es la venida de Cristo, estamos en la gran tribulación. Santiago 5:8 dice: sean vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Mira, Santiago, el apóstol Santiago dice: el Señor viene. Esa es la certeza de la iglesia. La certeza de la iglesia es decir: Cristo viene. Pero Pablo dice: pero sean pacientes, no se desesperen. Eso es asunto de la soberanía de Dios. Eso está en la cancha de Dios. En la cancha de Dios está decir cuándo viene. En nuestra cancha está santificarme para estar preparado en el día en que Él venga. Es como el día del Pentecostés, hermano. El Señor les dijo: reúnanse y esperen la venida del Espíritu Santo. No les dijo cuándo iba a venir el Espíritu Santo, hermano. Él no les dijo: en 10 días viene el Espíritu Santo.
Jesús no les dijo en Pentecostés viene el Espíritu Santo. Solo les dijo, me van a ser testigos, pero no se muevan hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y de los 500, solo fueron pacientes 120. 380 dijeron, ya me cansé de esperar, ya me cansé de estar aquí, ya me cansé de congregarme. Es desesperante estar congregándose y ver que no pasa nada. Ya me desesperé de no ver ganancias, de no ver beneficios particulares. No estoy ganando absolutamente nada. Quizá otros dijeron, hay asuntos más importantes que estar aquí reuniéndome. Quizá otros dijeron, a lo mejor me lo imaginé, a lo mejor me engañé, a lo mejor sufrí de psicosis colectiva. Quizá otros dijeron, es una enseñanza muy ambiciosa pensar que viene el Espíritu. No sé, hermano, qué pensamientos hubo, pero solo los que fueron pacientes vivieron la maravillosa experiencia de la visitación del Espíritu Santo. Pues en algo semejante, hermano, es la iglesia del fin. ¿Cuántos prevaleceremos pacientes? ¿Sabes que me preocupa a mí mucho la iglesia que no se está congregando ya? ¿Sabes que me preocupan mucho los cristianos que están empezando a decir, no necesito congregarme para estar con Dios? Y yo tengo que decir, tienes razón, no necesitas congregarte para creer en Dios. Pero tú no puedes creer en Dios y no obedecer a Dios. Y Dios no fue una idea de los pastores, no fue una idea de los ancianos, no fue una idea de los hermanos, fue idea de Dios estar juntos. Fue idea de Dios que los cristianos estén juntos, como dice el salmista, en armonía. Fue idea de Dios que nos reuniéramos por lo menos una vez a la semana, aunque la iglesia primitiva dice que se reunían todos los días. Entonces, hermano, seamos pacientes. Entonces la iglesia simplemente tiene que seguir esperándolo. Mira lo que dice Romanos 13:11. Y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Mira, para Pablo la noche ya estaba muy avanzada. ¿Qué diríamos nosotros? Y el día está cerca. Por tanto, esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué le toca a la iglesia, hermano? Velar. ¿Qué le toca a la iglesia? Prepararse. ¿Cómo? Leyendo la Biblia, orando, clamando, intercediendo, practicando los medios de gracia, discerniendo la mentira de la verdad, exhortándonos los unos a los otros. Ok, tercer punto. El arrebatamiento, hermano, es un misterio. Es un misterio. ¿Qué significa que es un misterio? Que no todos lo ven, que no todos lo conocen, ni no todos lo entienden. Pero es un misterio revelado a la iglesia. Primero los Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. Corintios 15, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una vez más, Pablo dice nosotros, porque él esperaba vivo. Él tenía su confianza de que el arrebatamiento lo iba a encontrar a él vivo. Y esa debe ser la esperanza de la iglesia, no importa el tiempo en que nos ha tocado vivir. Si nos toca a nosotros ser la iglesia viva cuando Él venga, gloria a Dios. Pero hermano, esto es un misterio. Si es un misterio, hermano, significa que estuvo oculto.
¿En dónde estuvo oculto? En el Antiguo Testamento. Ahí estuvo escondido el arrebatamiento. La venida de Cristo estuvo escondida en el Antiguo Testamento, pero no fue mostrada, pero no fue revelada. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció la iglesia. Nosotros podemos encontrar el arrebatamiento del Antiguo Testamento en varios lugares, ahorita los vamos a ver, pero Israel no vio el arrebatamiento. El pueblo de Israel no entendió que iba a venir si no entendieron la primera venida, ¿cómo iban a entender la segunda venida? Entonces, hermanos, los profetas del Antiguo Testamento no vieron a la iglesia, solo vieron una sombra y escribieron acerca de ella, pero como una sombra. Pero lo que sí vieron y escribieron, hermano, es que el Mesías iba a venir. Y también escribieron que el Mesías iba a venir por segunda vez. Si tú quieres saber quién es de manera muy particular, Daniel, hermano, Daniel vio dos venidas. Ezequiel vio dos venidas. Isaías, él vio dos venidas. Zacarías, él vio dos venidas. Pero no escriben casi nada del arrebatamiento de la iglesia, porque el arrebatamiento, es un evento que está íntimamente ligado con la revelación de la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta que viene el Nuevo Testamento se empieza a hablar que el Mesías se va a casar. Se empieza a hablar que el Mesías va a tener una boda. Se empieza a hablar de que va a haber una unión matrimonial como un misterio entre el Mesías, Cristo, con su iglesia. Y que esta iglesia va a ser preparada, hermoseada, capacitada para unirse con su esposo. Efesios capítulo 5, versículo 31 dice: Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Si tú lees todo el capítulo 5 de Efesios, Pablo está hablando de cuestiones a la familia, acerca del matrimonio, acerca de los hijos, etcétera. Pero cuando menciona la cita de Génesis acerca de la unión matrimonial, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice, como un paréntesis, dice, esto es un misterio. Pero no le está hablando del matrimonio, del misterio entre el hombre y una mujer. No, eso no es tan misterioso. Lo que es misterioso es cómo esa palabra de Génesis se va a cumplir en relación a Cristo y a su iglesia. Eso es un misterio que ahora ha sido revelado. Cristo se va a casar con su iglesia. ¿Y qué dice Efesios 5? A fin de presentarse a sí mismo una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y además madura, dice también. Una iglesia madura, limpia, sin mancha y sin arruga. Esta es la iglesia del arrebatamiento. 4. La iglesia tiene promesas celestiales e Israel tiene promesas terrenales. La iglesia es llamada ciudadana del cielo. Es extranjera y es peregrina. Esto, hermanos, es algo que bíblicamente tenemos que entender para ver el arrebatamiento. Pon atención. Dios le dijo a Abraham que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le dijo a Abraham que iba a tener una descendencia abundante. Y Abraham le dijo, tu descendencia será como la arena de la tierra, pero tu descendencia también será como las estrellas de los cielos. Cuando Pablo escribe acerca de Abraham, dice, en Abraham todos los israelitas tienen promesa, pero no solo los israelitas, también nosotros, quien hemos tenido la misma fe de Abraham. Porque nosotros, la iglesia, dice Pablo, somos hijos de la fe de Abraham. Y si somos hijos de la fe de Abraham, somos hijos también de la promesa. ¿Pero cuál promesa? No la promesa de un Israel a quien le va a dar la tierra, sino de un pueblo que le va a dar los cielos. Entonces, Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿De dónde esperamos a nuestro Salvador? De los cielos.
¿Por qué? Porque tenemos la promesa de estar con Él en los cielos. Esperamos un Salvador que viene de los cielos, porque su promesa es que habitaremos con Él en el reino celestial para siempre. Esta es la promesa para la iglesia. Hermano, a la iglesia no se le prometió la tierra. Eso se le prometió a Israel. Hermano, nosotros vemos en la Biblia que Israel es la nación terrenal, el pueblo escogido para cumplir sus promesas en la tierra. Pero también vemos que la iglesia va a recibir sus promesas en los cielos. Dice 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Como a extranjeros y peregrinos. Entonces, hermano, la iglesia es extranjera y peregrina. El llamado es a que combatamos con los apetitos del alma, porque esos apetitos del alma nos ligan a la tierra. Pero el Señor hace un llamado a la iglesia que sea santa, porque nosotros estamos conectados a una promesa celestial. Así que, hermano amado, la iglesia no puede caminar esperando una promesa en la tierra. Si estamos nosotros esperando el arrebatamiento, es porque creemos que tenemos una promesa en los cielos. La iglesia tiene que estar con la mirada hacia el cielo. Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a todos los que habitan en la tierra. El Señor va a poner a prueba a todos los que habitan de la tierra, pero ha dado una promesa de guardar de esa prueba. ¿A quién crees? A su iglesia. Porque Apocalipsis capítulo 2 y 3 le está hablando a la iglesia o a las iglesias, a las 7 iglesias que conforman una sola iglesia. Entonces, hermano, ¿cómo es que el Señor va a cumplir esta promesa? Viene una gran prueba, o va a venir una gran prueba sobre toda la tierra. ¿Cómo va a guardar de esa prueba a los que sean perseverantes? Con el arrebatamiento. Por eso nosotros creemos en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es el medio a través del cual va a librar a su iglesia de esa gran prueba que viene sobre los que moran de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros. Cuando hay una situación, por ejemplo, un terremoto que causa una afectación, lo mismo hacen, sacan a sus ciudadanos. Bueno, Dios va a sacar a sus ciudadanos cuando venga esa prueba tan terrible que va a venir sobre los pobladores de la tierra. Así dice: a los habitantes de toda la tierra. ¿Quiénes son esos habitantes de toda la tierra? Los que no quieren nada con Cristo, los que han negado a Cristo Jesús, los que han aborrecido el evangelio. Va a llegar un momento. Por eso, hermano, el tiempo de la prueba para la iglesia es ahorita. El tiempo de la prueba de nuestra fe, el tiempo de la persecución de la iglesia es ahorita, hermano. Pero va a venir un tiempo, hermano, donde el tiempo de la prueba va a ser la ira de Dios contra la tierra. Ahorita, hermano, es la ira de la humanidad contra la iglesia. Tú sabes que el gran enemigo de todo este plan malévolo que se está gestando ahorita en el mundo, ¿quiénes son los grandes enemigos del movimiento homosexual? La iglesia. ¿Quiénes son los grandes enemigos de los proabortistas? La iglesia. ¿Quiénes son los grandes enemigos, hermano, de estas ideas progresistas? La iglesia. Ahorita es el tiempo de la iglesia, de la prueba de la iglesia. Pero llegará un momento en que el Señor va a decir: ok, se acabó el tiempo de la prueba para mi iglesia, porque ahora viene la prueba para el mundo. La ira del mundo contra la iglesia va a llegar un momento en que se va a acabar, porque ahora viene la ira de Dios contra el mundo. Y cuando venga ese día, el Señor va a sacar a sus ciudadanos. La morada final de la iglesia está en los cielos. De ahí esperamos la nueva Jerusalén. Nuestra morada final no está en la tierra. A Israel se le prometió una morada en la tierra.
pero a la iglesia se le ha prometido una morada en los cielos. Y por eso será librado de los juicios de la tierra para ser llevada a su morada final. Y ese medio va a ser a través del arrebatamiento. Daniel capítulo 12, si quieren abrir el profeta Daniel, dice el profeta Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, está hablando de un tiempo futuro, Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, será en un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, ¿qué tiempo? Un tiempo de angustia como nunca ha habido ni habrá. Tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Esto es una resurrección. Unos para vida eterna y otros para la ignominia y el desprecio eterno. Tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Ahora entiendes por qué Jesús le dijo a sus discípulos cuando vinieron todos emocionados porque los demonios se les sujetaban. Jesucristo les dijo: gócense más de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, cuando venga ese tiempo de gran angustia, serás librado. Ok, la iglesia será arrebatada, aunque parezca una insistencia, hay que decirlo como un énfasis. La iglesia será arrebatada, ¿para qué? Para ser librada de la tribulación y enfrentarse al tribunal de Cristo. Entonces, hermano, ¿para qué vamos a ser arrebatados? Alguien se preguntará. ¿Nada más para desaparecer? No, tiene un propósito. Ser librados de la gran tribulación. Es el gran escape, hermano. El gran escape es el arrebatamiento. Y la única manera de estar en el gran escape, que es el arrebatamiento, pues es ser cristiano, ser salvado por la sangre de Cristo, entregar nuestra vida a Jesús, santificarnos en el nombre de Cristo a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra. Cuando eso ocurra, seremos librados de ese tiempo de gran angustia que profetizó Daniel y nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Romanos 14, versículo 10. Dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, vamos a ser librados del juicio eterno que va a ser al final. Van a ser juzgadas todas las naciones, pero no la iglesia. Porque la iglesia no va a estar en el juicio de las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos otra nación. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Cristo Jesús. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No vamos a ser juzgados con las naciones de la tierra. Sin embargo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el Señor dice aquí: tú juzgas a tu hermano y menosprecias a tu hermano. Lo juzgas con tu juicio, con tu opinión. Pero no se te olvide que tú y tu hermano van a ser juzgados ante el tribunal de Cristo, y entonces ahí cada quien va a tener que dar cuentas. Pero el tribunal de Cristo, hermano, no voy a abundar en él ahora, solamente te voy a decir que no es un juicio para salvación, no es un juicio para condenación, porque el juicio del gran trono blanco será un juicio de condenación. El tribunal de Cristo, la palabra nos enseña que es un tribunal para galardonar, para premiar. Otra ocasión hablaremos de los galardones, hablaremos de las coronas que se le ha prometido a la iglesia. Entonces, hermano, el primer galardón, hermano, ya es suficiente el galardón con haber sido arrebatado. Suficiente recompensa. Pero el Señor, que es tan bueno con su iglesia, porque es su esposa, no nada más le va a decir qué bueno que ya estamos aquí, un abrazo. No, le va a decir: tengo regalos para ti, porque eres mi esposa santa, eres mi esposa hermosa, eres mi esposa consagrada, limpia, sin mancha, sin arruga. ¿O acaso no se dan regalos en el día de la boda? ¿No el vestido es un regalo? ¿No el anillo es un regalo?
No el ramo que carga la novia es un regalo. El propio banquete que se tiene con los invitados no es un regalo que el novio le hace a la novia. Pero hermano, Cristo ya pagó por todo. Y Él nos va a dar regalos a todos, regalos que no merecemos. ¿Qué tendrá que hacer la iglesia arrebatada cuando se presente frente al tribunal de Cristo y la gracia y la misericordia le sean una vez más certificadas? Porque es por gracia, hermano. Hermano, somos salvos por gracia. Somos llevados hoy por el Espíritu Santo por gracia. Y vamos a ser arrebatados por gracia. Por eso si alguien dice es que nos tenemos que ganar el arrebatamiento. No, hermano, nadie se puede ganar el arrebatamiento. Si alguien dice yo voy a ser arrebatado porque fui buen cristiano. No, hermano, el arrebatamiento es una gracia de Dios también. Ese día, hermano, nos va a ser certificada que todo es por gracia. Y cuando estemos frente al tribunal de Cristo, la iglesia, hermano, ¿qué tendríamos que hacer? Yo creo que lo que hicieron los 24 ancianos: quitarnos la corona, quitarnos el galardón, postrarnos delante de nuestro amado esposo hermoso Jesús y decirle: esto es para tu gloria. Si la iglesia pasara por la gran tribulación, hermano, de más estaría el tribunal de Cristo. ¿Cómo podemos decir que en el tribunal de Cristo la iglesia va a comparecer delante de Cristo para ser galardonada si tuviéramos que pasar por la gran tribulación? El primer galardón en sí mismo es que seamos presentados delante de Cristo. En otras palabras, el primer galardón es ser arrebatados para estar con Él. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, Pablo está pensando en el cuerpo, hermano, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿En qué está pensando Pablo? Está pensando en el cambio del cuerpo. Él no está pensando, hermano, en que nosotros tenemos aquí una casa de cartón o de lámina o de ladrillo. No, no, no. Él está pensando, tenemos una casa corruptible que es este cuerpo. Pero dice, pero en Dios tenemos un edificio. Es decir, el cuerpo que nos va a ser dado, la transformación de este cuerpo del cual habla Corintios 15, comparado con una casa, es un edificio. Y luego dice en el versículo 9, por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Nosotros buscamos agradar a Dios como una consecuencia del entendimiento que tenemos de esa transformación del cuerpo que vamos a recibir en la resurrección o en el arrebatamiento. Entonces, cuando la iglesia ha entendido el arrebatamiento, ha entendido la segunda venida de Cristo, busca agradar a Dios, ya no por obligación, ya no como una carga, sino porque sabemos que todo lo hemos recibido por gracia y vamos por gracia a recibir también el regalo de estar frente a Él. Pues es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, aquí está, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermano, sí vamos a recibir un galardón de acuerdo a lo que hayamos hecho, pero no dice que vamos a ser condenados. Entonces, hermano, la recompensa a nuestra obediencia, la recompensa a nuestra fe, la recompensa a lo que nosotros hagamos en esta vida como cristianos, va a ser en función de lo que nosotros hagamos, pero no va a ser condenatoria, sino de recompensa. Para aquellos que afirman que Cristo en su segunda venida, cuando Él regrese, vendrá a buscar a su iglesia para llevársela y después regresar de manera inmediata al final de la gran tribulación, olvidan que hay un tiempo de premiación, olvidan que hay un tiempo de galardonamientos. Y estos galardonamientos, ¿sabes qué son? El preludio
de las bodas del Cordero. Entonces, lo siguiente que tenemos que ver es que hay bodas del Cordero. Hay bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 7 al 8 dice, Apocalipsis 19 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabes quién está cantando? ¿Quién está hablando? Los ángeles. La creación de Dios, hermano, tiene gozo, tiene alegría, porque la esposa está ahí y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, hermano, ¿por qué el Espíritu Santo ahora está trabajando con la iglesia? ¿Por qué el Espíritu Santo nos invita a tener obras justas? ¿Por qué el Espíritu Santo nos invita a tener un arrepentimiento todos los días de aquello que hacemos mal? Porque cuando nosotros hacemos obras de obediencia dirigidas por el Espíritu Santo, nos estamos vistiendo para las bodas del Cordero. ¿Estás aquí, hermano? Aunque esto te parezca una fantasía, esto es una realidad bíblica. El Señor va a tener un encuentro con su esposa. Y todo lo que nosotros hoy piensas y dices, ¿para qué sirve que me congregue? ¿Para qué sirve que ore? ¿Para qué sirve que lea la Biblia? ¿Para qué sirve que perdone a mi hermano o a mi prójimo? ¿De qué sirve que tenga compasión? ¿De qué sirve que tenga paciencia con el que es duro de corazón? ¿De qué sirve que evangelice? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que no practique corrupción? ¿De qué sirve que busque controlar mi carácter? Bueno, aquí tienes la respuesta. Te estás vistiendo. Y en las bodas del Cordero, hermano, va a haber una gran fiesta. Por eso yo coincido, hermano, con aquellos que dicen que lo que la iglesia hace hoy cada culto es solamente una preparación o un ensayo de lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. ¿Qué? Una gran fiesta al Señor que nos amó, al que nos amó, al que nos perdonó, al que nos aceptó, al que nos capacitó, al que nos vistió, al que nos santificó. Él es el centro, Él es el centro. Esta gran boda, hermano, va a ser la gran boda donde la iglesia va a llegar humilde y sencilla diciendo: todo lo has hecho tú, Señor, todo lo hiciste tú. Yo nada más vengo aquí a disfrutar, a gozarme contigo por toda la eternidad. Es una realidad que las fiestas judías en los tiempos bíblicos es una realidad. Para cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, las bodas en Israel duraban 7 días. Eso es una realidad histórica. Y en un símil, en una analogía a cómo eran las bodas en el tiempo del apóstol Juan, donde 7 días tenían fiesta, muchos coinciden en que esa analogía puede ser comparable al rescate que tiene el Señor de su iglesia para librarla por 7 días de la gran tribulación, porque son 7 años simbólicos, si tú quieres, para estar disfrutando de su esposa en las bodas del Cordero, porque después tendrá que regresar a reinar. Después regresa, pero ya no para tener fiesta, sino para tener gobierno. ¿Y con quién va a gobernar el Señor al final de la gran tribulación, en el milenio? Con su esposa. Así que no puede haber, hermano, un arrebatamiento al final de la gran tribulación y luego venir, porque ¿en dónde están las bodas del Cordero? Y el Señor, hermano, si dice que los ángeles cantan, se gozan, alegrémonos, démosle gloria, porque aquí están las bodas. ¿Cuándo se ha visto que una boda sea como tomarse un tequila? Echémonos un tequila, pum, órale, vámonos. Hermano, el Señor no se va a casar en Las Vegas, donde llegan los novios, no hay testigos, no hay nadie, no hay banquete, no hay nada. En 20 minutos, ¿qué 20? En 10 minutos les dicen: aceptas a fulano, ok, ahí está, ya están casados. No, hermano, el Señor va a tener un banquete, una fiesta, y toda su creación va a estar invitada, menos
los que van a estar padeciendo el juicio de su ira. Siguiente, la iglesia escapa de la gran tribulación porque va a esa premiación, a ese galardonamiento en el tribunal de Cristo y a disfrutar de su esposo de manera mística. Ahora, cuando escapa de la gran tribulación, escapa para diferenciarse de los 144,000 judíos que son sellados. Apocalipsis 7, 3 y 4 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando hablemos de la gran tribulación, vamos a profundizar un poquito en la última semana de Daniel y entenderemos un poco, hermano, que la última semana de Daniel es una semana de trabajo con Israel. Es una semana donde el Señor va a trabajar con su pueblo Israel, porque también hay un plan para su pueblo Israel, a quien le va a dar la tierra. Pon atención, a Israel le da la tierra, a la iglesia le da la nueva Jerusalén. Y cuando venga esta última semana de Daniel, que coincide con esta última semana de gran tribulación, el Señor va a levantar judíos. Ahí dice claramente, son judíos. Pero el punto, hermano, es que estos 144,000 judíos van a trabajar para el último periodo con Israel. Pero la Biblia dice que la iglesia no es sellada durante la gran tribulación. La iglesia dice que la iglesia ya fue sellada por el Espíritu Santo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros ya tenemos un sello, y es el sello del Espíritu Santo para la redención. Los judíos van a ser sellados también para ser rescatados, pero es un sello que les va a ser dado hasta ese día, mientras que la iglesia, todos aquellos que vamos entregando nuestra vida a Jesús, ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Mira lo que dice también ahí mismo en Efesios capítulo 1, 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué versículo tan importante y tan completo. Pon atención, porque cierro con este versículo el mensaje de hoy. Los 144,000 sellados en la gran tribulación van a ser sellados por los ángeles. Eso es lo que dice la palabra. Los ángeles los va a sellar. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando ellos son sellados, estos 144,000, la iglesia ya escapó. ¿Por qué? Porque la iglesia recibió promesa para escapar en ese día a través de un sello que no van a poner los ángeles, sino el mismo Espíritu Santo. Ahí se ve, hermano, cómo su iglesia es su tesoro. Su iglesia es su delicia. Porque el Espíritu Santo, que es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es el que sella. Entonces, hermano, yo quiero que mires cómo la salvación, la redención, a veces decimos Cristo nos salvó, y eso está bien dicho. Pero el trabajo de la salvación fue un trabajo de la Trinidad. El Padre haciendo el plan, el Padre enviando a Jesús, Jesús muriendo en la cruz y el Espíritu Santo sellándonos para esta redención. Ahora es bien hermoso porque el Espíritu Santo nos sella. ¿Y cómo nosotros podemos saber que estamos siendo sellados? Mira, dice que los que tienen el sello del Espíritu Santo son los que oyen la palabra de verdad. Y cuando oímos la palabra de verdad, no la negamos. Cuando oímos la palabra de verdad, la aceptamos
la creemos. Cuando oímos la palabra de verdad, nos conmovemos, anhelamos aprender más, porque cuando oímos la palabra de verdad, lo que estamos escuchando es el evangelio de nuestra salvación. Lo que estamos escuchando son buenas noticias. Lo que estamos escuchando, hermano, es palabra de esperanza. Lo que estamos escuchando es un mensaje de vida eterna. Hay muchos que se les dice la palabra de Dios, leen la Biblia, hermano, y no encuentran buenas noticias. No encuentran esperanza. Muchos encuentran solo confusión. Pero ¿por qué tú y yo oímos la palabra y escuchamos buenas noticias? Palabras de esperanza, palabras de afirmación, palabras de seguridad. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da la palabra de verdad y a través de ella nos muestra el evangelio de salvación. Y entonces ocurre algo. Creemos en él. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces decimos amén. Entonces decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres en quien confía mi alma, tú eres mi esperanza. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces somos sellados. Está ese sello del Espíritu Santo que hace que queramos saber más la verdad, que queramos tener más noticias a través del evangelio y que cada día sigamos confesando que creemos en él. Y dice finalmente que este sello del Espíritu Santo usa un término de boda, usa un término propio de las bodas, que tiene que ver con esto que estamos hablando, este misterio de las bodas del Cordero. Son las arras de nuestra herencia. La palabra arras es un término de bodas, pero ¿qué son las arras? Es una promesa o una prenda que se da en compromiso. Seguramente si tú has ido a una boda muy tradicional, muy católica, se habla de las arras y se dan unas monedas, ¿verdad? Pero ese es un símbolo que no sé de dónde salió. La verdad es que no lo sé. Y muchos piensan que la palabra arras significa moneditas. No. La palabra arras es una prenda, puede ser cualquier cosa, pero es una prenda que se da en compromiso. Quizá, hermano, en un término un poco más cercano a lo que la Biblia nos quiere dar a conocer, el anillo de compromiso que se le da a la muchacha tiene más sentido con las arras, porque cuando se le da el anillo a la muchacha se le está diciendo: estoy comprometido contigo, te doy mi palabra de que me voy a casar contigo, que tú eres la escogida y que a partir de este momento voy a trabajar para que se apresure el día en que podamos estar juntos para siempre. Bueno, el Señor Jesús dejó unas arras, y esas arras es el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días, todo el tiempo dentro de nuestro corazón, corrigiéndonos, contristándonos, diciendo lo que está bien, lo que está mal, convenciéndonos de pecado, recordándonos la justicia que hemos recibido en Cristo Jesús, alentándonos a que no desfallezcamos en medio de las circunstancias de esta vida. Él es las arras, el Espíritu Santo de nuestra herencia. ¿Cuál herencia? La nueva Jerusalén, la ciudad celestial que estamos esperando, hasta la redención de la posesión adquirida. El Señor ya tiene una posesión. Esa posesión es nuestra por medio de Cristo Jesús. Mira cómo dice: la posesión adquirida. Ya tenemos una posesión. ¿Quién la adquirió? Cristo. Voy pues a prepararles una morada, para que donde yo esté, estén también vosotros. Y cuando estemos en esa morada, estoy hablando, tratando de entender lo que el Señor nos está diciendo, todo va a ser para la alabanza de Dios. Es decir, cuando estemos con Él en esa morada que Él ya adquirió en el reino celeste, vamos a hacer para la alabanza de su gloria.